que es el ciclo mientras. Pero ahorita vamos a hacer el ciclo hacer mientras, que era el que me preguntaban, el do while. En inglés, mientras es while y en inglés el hacer mientras es el do while. Y también tenemos el do until, que es hacer hasta. Entonces, vamos conociéndolos. En general son básicamente lo mismo. El ciclo hacer mientras es similar al ciclo mientras. La diferencia radica en el momento de la evaluación de la condición. En el ciclo hacer mientras la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por lo tanto, el bloque se ejecuta por lo menos una vez. Este bloque se ejecuta nuevamente si la condición de evaluar es verdadero y no se ejecuta más si se evalúa como falso. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el mismo bloque o la misma idea que el ciclo hacer, ¿ok? Sí, pero en el mientras teníamos que poner la condición para que se haga y aquí se hace sí o sí, pero ya después te pregunta si se vuelve a hacer. Exactamente, básicamente es eso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en dónde yo voy a poner mi condicional? Yo aquí vamos a poner nuestro definir contador como entero y definir otra pregunta. No, le habíamos puesto otro número, ¿no? Otro número como cadena. Muy bien, entonces, aquí no vamos a ponerle mientras. Aquí le vamos a poner hacer y le vamos a dar enter. Cuidado, porque nos pone el hacer hasta que y el otro, y estamos viendo hacer mientras que. Explico rápido cuál es el hacer hasta que. Es exactamente lo mismo que el hacer mientras que. Solo va a cambiar una cosa. Léanlo ustedes, por eso está en español, justamente, para que lo puedan leer. Hacer mientras que sea verdadero. Hacer hasta que sea verdadero. La Ese es el de condicional, until, ¿no? ajá, ese es hacer do until, Ujú. justamente. ¿Por qué? En hacer mientras que el ciclo se va a repetir mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? El ciclo se repite mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Aquí ya le vamos a poner nuestra condicional. Y también tenemos el hacer hasta que sería el ciclo se repite hasta que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer o nosotros vamos a tomar la decisión. Dependiendo de la condicional que nosotros querramos poner, va a ser el ciclo. Generalmente se utiliza mucho más el mientras que, pero eso no significa que el hacer hasta que no sea útil. También es bastante útil porque a lo mejor te acomodas mucho más. De hecho, ahorita que esté explicando unos cuantos ejercicios que se van a llevar de tarea, ustedes mismos se van a dar cuenta con cuál es mejor hacerlo, porque yo cuando le esté explicando, de hecho, literalmente lo voy a decir. No lo voy a decir, aquí se hace con esto. O sea, en la oración va a venir explícitamente la condicional y ustedes mismos ahí se van a dar cuenta, pues este queda mejor con hacer hasta que, este queda mejor con hacer mientras que. Los ejercicios que voy a decir ahorita y los que hicimos, todos los van a hacer con mientras que, con hacer mientras que y con hacer hasta que. ¿Ok? Todos van a ser con los tres y ustedes mismos van a identificar cuál es mejor para cada cual. ¿Ok? Ahora, voy a regresar al ejercicio que estaba haciendo por acá. Vamos a poner esto. ¿Va? Voy a poner este por acá. Ahorita este no me interesa. Ahora, el ejercicio pasado nos habíamos dicho que si esto no está definido y ejecutamos el programa, no hay ni una ejecución como mínimo. No hay ninguna ejecución como mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que la condicional tiene que evaluarse verdadera primero para poder ejecutarse. Entonces, esto es verdadero porque contador vale 0 y 0 es menor o igual que 10, es verdadero. Pero otro número no está definido o no tiene ningún valor. Entonces, esto vale nada o vacío. Si está vacío, igual así es falso. Entonces, no funciona. Aquí no va a suceder eso. Eso, si se dan cuenta, es el mismo bloque de código. El mismo bloque de código. De hecho, lo copiamos y lo pegamos tal cual. Escribir, contador, escribir y leer. Escribir, contador, escribir y leer. La diferencia radica en que el ciclo está haciendo hacer todo esto, mientras que
esta condicional sea verdadera. Y hasta este momento, después de que yo ya hice todo esto, la condicional ahora sí se va a evaluar y ahora sí puedo verificar que otro número sea igual a sí. ¿Ok? Entonces, yo le digo que sí. Yo le digo que sí, ahora sí verifica que es verdadero y vuelve a ejecutarlo. Si yo le digo que no, verifica que es falso y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, esas son las diferencias del ciclo mientras y el ciclo hacer mientras. Ahora voy a copiar el mismo bloque de código. Voy a quitar este, por ejemplo, voy a copiar este. Va a ser infinito, ¿no? Voy a borrar este, tantito ahorita lo regreso. Lo voy a ejecutar. No va a ser infinito. Ah, va a ser hasta el 10. Mentira. No. ¿Qué quieren que ponga? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Sí. Sí. ¿Seguro? No, pues. El ciclo se detiene. ¿Por qué se detuvo? Porque el ciclo se va a detener hasta que la condicional sea 0 o contador que vale 1. O sea, 1 es al menor revés que el otro. puede decirse que es al revés, porque en el primero estoy esperando, o en el primero cuento con que va a seguir siendo verdadero. Cuando deje de ser verdadero, termina. En este caso, está siendo falso, 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 falso. Cuando sea verdadero, termina. Entonces, Sí. en general lo podemos ver como que es al revés, pero no necesariamente es al revés. Aquí la cosa va a cambiar un poquito, pero sí, la idea en general es básicamente es al revés. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que contador, hasta que contador sea menor o igual que 10. 1 es menor o igual que 10, entonces este es verdadero. Si yo le pongo aquí otro número igual a sí, también es verdadero, ahí termina. El ciclo pudo haber continuado si yo le hubiera puesto no. No. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta es falsa. Entonces recuerden que como tenemos el y, ambas tienen que ser verdaderas para que las dos o el general sea verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero y falso, nos va a dar falso y el ciclo, como es falso, se va a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos aquí? Decirle que otro número sea igual que no. Y ahora sí, ¿quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? No, gracias. Y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, así es como funciona el ciclo hacer mientras y hacer hasta. Todo está en el juego de condicionales. ¿Ok? Todo está en el juego de condicionales, en el cómo nosotros vamos a acomodar nuestra condicional para que sea verdadera o para que sea falsa y pueda ejecutarse el bloque de instrucciones. ¿Ok? Hacer mientras. Sí. Guardo. ¿Dudas, preguntas? Ay, no sé qué hice. Entonces, el hasta que, el hasta y el hasta que sirven más cuando es la condición, bueno, se sigue cumpliendo hasta que la condición ya sea falsa, por No, el contrario del mientras, ¿correcto? ajá. El hasta se ejecuta cuando la condición es falsa y se detiene hasta que la condicional es verdadera. El hacer mientras se ejecuta cuando la condicional es verdadera y se detiene cuando la condicional es falsa. Por eso Ah, o que como sea, identificarlo es con la oración. Hacer esto mientras que esto sea verdadero. Hacer esto hasta que esto sea verdadero. ¿Ok? se podría decir que son, Que es el ciclo mientras. Pero ahorita vamos a hacer el ciclo hacer mientras, que era el que me preguntaban, el do while. En inglés, mientras es while y en inglés el hacer mientras es el do while. Y también tenemos el do until, que es hacer hasta. Entonces, vamos conociéndolos. En general son básicamente lo mismo. El ciclo hacer mientras es similar al ciclo mientras. La diferencia radica en el momento de la evaluación de la condición. En el ciclo hacer mientras la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por lo tanto, el bloque se ejecuta por lo menos una vez. Este bloque se ejecuta nuevamente si la condición de evaluar es verdadero y no se ejecuta más si se evalúa como falso.
¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el mismo bloque o la misma idea que el ciclo hacer, ¿ok? Sí, pero en el mientras teníamos que poner la condición para que se haga y aquí se hace sí o sí, pero ya después te preguntas si se vuelve a hacer. Exactamente, básicamente es eso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en dónde yo voy a poner mi condicional? Yo aquí vamos a poner nuestro definir contador como entero y definir otra pregunta. No, le habíamos puesto otro número, ¿no? Otro número como cadena. Muy bien, entonces, aquí no vamos a ponerle mientras. Aquí le vamos a poner hacer y le vamos a dar enter. Cuidado, porque nos pone el hacer hasta que y el otro, y estamos viendo hacer mientras que. Explico rápido cuál es el hacer hasta que. Es exactamente lo mismo que el hacer mientras que. Solo va a cambiar una cosa. Léanlo ustedes, por eso está en español, justamente, para que lo puedan leer. Hacer mientras que sea verdadero. Hacer hasta que sea verdadero. La Ese es el condicional, de until, ¿no? ajá, ese es hacer do until, justamente. ¿Por qué? En hacer mientras que el ciclo se va a repetir mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? El ciclo se repite mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Aquí ya le vamos a poner nuestra condicional. Y también tenemos el hacer hasta que sería el ciclo se repite hasta que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer o nosotros vamos a tomar la decisión. Dependiendo de la condicional que nosotros querramos poner, va a ser el ciclo. Generalmente se utiliza mucho más el mientras que, pero eso no significa que el hacer hasta que no sea útil. También es bastante útil porque a lo mejor te acomodas mucho más. De hecho, ahorita que esté explicando unos cuantos ejercicios que se van a llevar de tarea, ustedes mismos se van a dar cuenta con cuál es mejor hacerlo, porque yo cuando le esté explicando, de hecho, literalmente lo voy a decir. No lo voy a decir, aquí se hace con esto. O sea, en la oración va a venir explícitamente la condicional y ustedes mismos ahí se van a dar cuenta, pues este queda mejor con hacer hasta que, este queda mejor con hacer mientras que. Los ejercicios que voy a decir ahorita y los que hicimos, todos los van a hacer con mientras que, con hacer mientras que y con hacer hasta que. ¿Ok? Todos van a hacer con los tres y ustedes mismos van a identificar cuál es mejor para cada cual. ¿Ok? Ahora, voy a regresar al ejercicio que estaba haciendo por acá. Vamos a poner esto. ¿Va? Voy a poner este por acá. Ahorita este no me interesa. Ahora, el ejercicio pasado nos habíamos dicho que si esto no está definido y ejecutamos el programa, no hay ni una ejecución como mínimo. No hay ninguna ejecución como mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que la condicional tiene que evaluarse verdadera primero para poder ejecutarse. Entonces, esto es verdadero porque el contador vale 0 y 0 es menor o igual que 10, es verdadero. Pero otro número no está definido o no tiene ningún valor. Entonces, esto vale nada o vacío. Si está vacío, igual así es falso. Entonces, no funciona. Aquí no va a suceder eso. Eso, si se dan cuenta, es el mismo bloque de código. El mismo bloque de código. De hecho, lo copiamos y lo pegamos tal cual. Escribir, contador, escribir y leer. Escribir, contador, escribir y leer. La diferencia radica en que el ciclo está haciendo hacer todo esto mientras que esta condicional sea verdadera. Y hasta este momento, después de que yo ya hice todo esto, la condicional ahora sí se va a evaluar y ahora sí puedo verificar que otro número sea igual a sí. ¿Ok? Entonces, yo le digo que sí. Yo le digo que sí, ahora sí verifica que es verdadero y vuelve a ejecutarlo. Si yo le digo que no, verifica que es falso y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, esas son las diferencias del ciclo mientras y el ciclo hacer mientras. Ahora voy a copiar el mismo bloque de código. Voy a quitar este, por ejemplo, voy a copiar este
Va a ser infinito, ¿no? Voy a borrar este, tantito, ahorita lo regreso. Lo voy a ejecutar. No va a ser infinito. Ah, va a ser hasta el 10. Mentira. No. ¿Qué quieren que ponga? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Sí. Sí. ¿Seguro? No, pues. El ciclo se detiene. ¿Por qué se detuvo? Porque el ciclo se va a detener hasta que la condicional sea 0 o contador que vale 1. O sea, es al revés que el otro. Puede decirse que es al revés, porque en el primero estoy esperando, o en el primero cuento con que va a seguir siendo verdadero. Cuando deje de ser verdadero, termina. En este caso, está siendo falso, 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 falso. Cuando sea verdadero, termina. Entonces, Sí. en general lo podemos ver como que es al revés, pero no necesariamente es al revés. Aquí la cosa va a cambiar un poquito, pero sí, la idea en general es básicamente, es al revés. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que contador, hasta que contador sea menor o igual que 10. 1 es menor o igual que 10, entonces este es verdadero. Si yo le pongo aquí otro número igual a sí, también es verdadero, ahí termina. El ciclo pudo haber continuado si yo lo hubiera puesto no. No. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta es falsa. Entonces recuerden que como tenemos el y, ambas tienen que ser verdaderas para que las dos o el general sea verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero y falso, nos va a dar falso y el ciclo, como es falso, se va a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos aquí? Decirle que otro número sea igual que no. Y ahora sí, ¿quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? No, gracias. Y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, así es como funciona el ciclo hacer mientras y hacer hasta. Todo está en el juego de condicionales. ¿Ok? Todo está en el juego de condicionales, en el cómo nosotros vamos a acomodar nuestra condicional para que sea verdadera, para que sea falsa y pueda ejecutarse el bloque de instrucciones. ¿Ok? Hacer mientras. Sí. Guardo. ¿Dudas, preguntas? Ay, no sé qué hice. Entonces, el hasta que, el hasta y el hasta que sirven más cuando es la condición, bueno, se sigue cumpliendo hasta que la condición ya sea falsa, por No, el contrario del mientras, ¿correcto? ajá. El hasta se ejecuta, el hasta se ejecuta cuando la condición es falsa y se detiene hasta que la condicional es verdadera. El hacer mientras se ejecuta cuando la condicional es verdadera y se detiene cuando la condicional es falsa. Por eso O fue como sea, identificarlo es con la oración. Hacer esto mientras que esto sea verdadero. Hacer esto hasta que esto sea verdadero. ¿Ok? se podría decir que son, Que es el ciclo mientras. Pero ahorita vamos a hacer el ciclo hacer mientras, que era el que me preguntaban, el do while. En inglés, mientras es while y en inglés el hacer mientras es el do while. Y también tenemos el do until, que es hacer hasta. Entonces, vamos conociéndolos. En general son básicamente lo mismo. El ciclo hacer mientras es similar al ciclo mientras. La diferencia radica en el momento de la evaluación de la condición. En el ciclo hacer mientras la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por lo tanto, el bloque se ejecuta por lo menos una vez. Este bloque se ejecuta nuevamente si la condición de evaluar es verdadero y no se ejecuta más si se evalúa como falso. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el mismo bloque o la misma idea que el ciclo hacer. ¿Ok? Sí, pero en el mientras teníamos que poner la condición para que se haga y aquí se hace sí o sí, pero ya después te preguntas si se vuelve a hacer. Exactamente, básicamente es eso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en dónde yo voy a poner mi condicional? Yo aquí vamos a poner nuestro definir contador como entero y definir otra pregunta. No, le habíamos puesto otro número, ¿no? Otro número como cadena. Muy bien, entonces, aquí no vamos a ponerle mientras, aquí le vamos a poner hacer y le vamos a dar enter. Cuidado porque nos pone el hacer hasta que
y el otro, y estamos viendo hacer mientras que. Explico rápido cuál es el hacer hasta que. Es exactamente lo mismo que el hacer mientras que. Solo va a cambiar una cosa. Léanlo ustedes, por eso está en español, justamente, para que lo puedan leer. Hacer mientras que sea verdadero. Hacer hasta que sea verdadero. La Es el condicional. de until, ¿no? Ajá, ese es hacer do until, justamente. ¿Por qué? En hacer mientras que el ciclo se va a repetir mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? El ciclo se repite mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Aquí ya le vamos a poner nuestra condicional. Y también tenemos el hacer hasta que sería el ciclo se repite hasta que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer o nosotros vamos a tomar la decisión. Dependiendo de la condicional que nosotros querramos poner, va a ser el ciclo. Generalmente se utiliza mucho más el mientras que, pero eso no significa que el hacer hasta que no sea útil. También es bastante útil porque a lo mejor te acomodas mucho más. De hecho, ahorita que esté explicando unos cuantos ejercicios que se van a llevar de tarea, ustedes mismos se van a dar cuenta con cuál es mejor hacerlo, porque yo cuando le esté explicando, de hecho, literalmente lo voy a decir. No lo voy a decir, aquí se hace con esto. O sea, en la oración va a venir explícitamente la condicional y ustedes mismos ahí se van a dar cuenta, pues este queda mejor con hacer hasta que, este queda mejor con hacer mientras que. Los ejercicios que voy a decir ahorita y los que hicimos, todos los van a hacer con mientras que, con hacer mientras que y con hacer hasta que. ¿Ok? Todos van a hacer con los tres y ustedes mismos van a identificar cuál es mejor para cada cual. ¿Ok? Ahora, voy a regresar al ejercicio que estaba haciendo por acá. Vamos a poner esto. ¿Va? Voy a poner este por acá. Ahorita este no me interesa. Ahora, el ejercicio pasado nos habíamos dicho que si esto no está definido y ejecutamos el programa, no hay ni una ejecución como mínimo. No hay ninguna ejecución como mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que la condicional tiene que evaluarse verdadera primero para poder ejecutarse. Entonces, esto es verdadero porque contador vale 0 y 0 es menor o igual que 10, es verdadero. Pero otro número no está definido o no tiene ningún valor. Entonces, esto vale nada o vacío. Si está vacío, igual así es falso. Entonces, no funciona. Aquí no va a suceder eso. Eso, si se dan cuenta, es el mismo bloque de código. El mismo bloque de código. De hecho, lo copiamos y lo pegamos tal cual. Escribir, contador, escribir y leer. Escribir, contador, escribir y leer. La diferencia radica en que el ciclo está haciendo hacer todo esto mientras que esta condicional sea verdadera. Y hasta este momento, después de que yo ya hice todo esto, la condicional ahora sí se va a evaluar y ahora sí puedo verificar que otro número sea igual a sí. ¿Ok? Entonces, yo le digo que sí. Yo le digo que sí, ahora sí verifica que es verdadero y vuelve a ejecutarlo. Si yo le digo que no, verifica que es falso y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, esas son las diferencias del ciclo mientras y el ciclo hacer mientras. Ahora voy a copiar el mismo bloque de código. Voy a quitar por ejemplo, voy a copiar Va a ser infinito, ¿no? Voy a borrar tantito, ahorita lo regreso. Lo voy a ejecutar. No va a ser infinito. Va a ser hasta el 10. Mentira. No. ¿Qué quieren que ponga? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Sí. Sí. ¿Seguro? No, pues. El ciclo se detiene. ¿Por qué se detuvo? Porque el ciclo se va a detener hasta que la condicional sea 0 o contador que vale 1. Pues es al revés que el otro. Puede decirse que es al revés, porque en el primero estoy esperando, o en el primero cuento con que va a seguir siendo verdadero. Cuando deje de ser verdadero, termina. En este caso,
está siendo falso, 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 falso. Cuando sea verdadero, termina. Entonces, Sí. en general lo podemos ver como que es al revés, pero no necesariamente es al revés. Aquí la cosa va a cambiar un poquito, pero sí, la idea en general es básicamente, es al revés. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que contador, hasta que contador sea menor o igual que 10. 1 es menor o igual que 10, entonces este es verdadero. Si yo le pongo aquí otro número igual a sí, también es verdadero, ahí termina. El ciclo pudo haber continuado si yo lo hubiera puesto no. No. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta es falsa. Entonces, recuerden que como tenemos el y, ambas tienen que ser verdaderas para que las dos o el general sea verdadero. Entonces, aquí tenemos verdadero y falso, nos va a dar falso y el ciclo, como es falso, se va a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos aquí? Decirle que otro número sea igual que no. Y ahora sí, ¿quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? No, gracias. Y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, así es como funciona el ciclo hacer mientras y hacer hasta. Todo está en el juego de condicionales. ¿Ok? Todo está en el juego de condicionales, en el cómo nosotros vamos a acomodar nuestra condicional para que sea verdadera, para que sea falsa y pueda ejecutarse el bloque de instrucciones. ¿Ok? Hacer mientras. Sí. Guardo. ¿Dudas, preguntas? Ay, no sé qué hice. Entonces, el hasta que, el hasta y el hasta que sirven más cuando es la condición, bueno, se sigue cumpliendo hasta que la condición ya sea falsa, por No, el contrario del mientras, ¿correcto? ajá. El hasta se ejecuta, el hasta se ejecuta cuando la condición es falsa y se detiene hasta que la condicional es verdadera. El hacer mientras se ejecuta cuando la condicional es verdadera y se detiene cuando la condicional es falsa. Por eso Ah, aquí o como sea, identificarlo es con la oración. Hacer esto mientras que esto sea verdadero. Hacer esto hasta que esto sea verdadero. ¿Ok? se podría decir que son, Que es el ciclo mientras. Pero ahorita vamos a hacer el ciclo hacer mientras, que era el que me preguntaban, el do while. En inglés, mientras es while y en inglés el hacer mientras es el do while. Y también tenemos el do until, que es hacer hasta. Entonces, vamos conociéndolos. En general son básicamente lo mismo. El ciclo hacer mientras es similar al ciclo mientras. La diferencia radica en el momento de la evaluación de la condición. En el ciclo hacer mientras la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por lo tanto, el bloque se ejecuta por lo menos una vez. Este bloque se ejecuta nuevamente si la condición de evaluar es verdadero y no se ejecuta más si se evalúa como falso. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el mismo bloque o la misma idea que el ciclo hacer. ¿Ok? Sí, pero en el mientras teníamos que poner la condición para que se haga y aquí se hace sí o sí, pero ya después te preguntas si se vuelve a hacer. Exactamente, básicamente es eso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en dónde yo voy a poner mi condicional? Yo aquí vamos a poner nuestro definir contador como entero y definir otra pregunta. No, le habíamos puesto otro número, ¿no? Otro número como cadena. Muy bien, entonces, aquí no vamos a ponerle mientras, aquí le vamos a poner hacer y le vamos a dar enter. Cuidado porque nos pone el hacer hasta que y el otro, y estamos viendo hacer mientras que. Explico rápido cuál es el hacer hasta que. Es exactamente lo mismo que el hacer mientras que. Solo va a cambiar una cosa. Léanlo ustedes, por eso está en español, justamente, para que lo puedan leer. Hacer mientras que sea verdadero. Hacer hasta que sea verdadero. La Ese es el condicional, de until, ¿no? ajá, ese es hacer do until, Ujú. justamente. ¿Por qué? En hacer mientras que el ciclo se va a repetir mientras que la condicional sea verdadera. ¿Ok? El ciclo se repite mientras que la condicional sea verdadera.
Ok, aquí ya le vamos a poner nuestra condicional. Y también tenemos el hacer hasta que sería el ciclo se repite hasta que la condicional sea verdadera. ¿Ok? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer o nosotros vamos a tomar la decisión. Dependiendo de la condicional que nosotros querramos poner, va a ser el ciclo. Generalmente se utiliza mucho más el mientras que, pero eso no significa que el hacer hasta que no sea útil. También es bastante útil porque a lo mejor te acomodas mucho más. De hecho, ahorita que esté explicando unos cuantos ejercicios que se van a llevar de tarea, ustedes mismos se van a dar cuenta con cuál es mejor hacerlo, porque yo cuando le esté explicando, de hecho, literalmente lo voy a decir. No lo voy a decir, aquí se hace con esto. O sea, en la oración va a venir explícitamente la condicional y ustedes mismos ahí se van a dar cuenta, pues este queda mejor con hacer hasta que, este queda mejor con hacer mientras que. Los ejercicios que voy a decir ahorita y los que hicimos, todos los van a hacer con mientras que, con hacer mientras que y con hacer hasta que. ¿Ok? Todos van a hacer con los tres y ustedes mismos van a identificar cuál es mejor para cada cual. ¿Ok? Ahora, voy a regresar al ejercicio que estaba haciendo por acá. Vamos a poner esto. ¿Va? Voy a poner este por acá. Ahorita este no me interesa. Ahora, el ejercicio pasado nos habíamos dicho que si esto no está definido y ejecutamos el programa, no hay ni una ejecución como mínimo. No hay ninguna ejecución como mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que la condicional tiene que evaluarse verdadera primero para poder ejecutarse. Entonces, esto es verdadero porque contador vale 0 y 0 es menor o igual que 10, es verdadero. Pero otro número no está definido o no tiene ningún valor. Entonces, esto vale nada o vacío. Si está vacío, igual así es falso. Entonces, no funciona. Aquí no va a suceder eso. Eso, si se dan cuenta, es el mismo bloque de código. El mismo bloque de código. De hecho, lo copiamos y lo pegamos tal cual. Escribir, contador, escribir y leer. Escribir, contador, escribir y leer. La diferencia radica en que el ciclo está haciendo hacer todo esto mientras que esta condicional sea verdadera. Y hasta este momento, después de que yo ya hice todo esto, la condicional ahora sí se va a evaluar y ahora sí puedo verificar que otro número sea igual a sí. ¿Ok? Entonces, yo le digo que sí. Yo le digo que sí, ahora sí verifica que es verdadero y vuelve a ejecutarlo. Si yo le digo que no, verifica que es falso y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, esas son las diferencias del ciclo mientras y el ciclo hacer mientras. Ahora voy a copiar el mismo bloque de código. Voy a quitar por ejemplo, voy a copiar Va a ser infinito, ¿no? Voy a borrar tantito, ahorita lo regreso. Lo voy a ejecutar. No va a ser infinito. Va a ser hasta el 10. Mentira. No. ¿Qué quieren que ponga? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Sí. Sí. ¿Seguro? No, pues. El ciclo se detiene. ¿Por qué se detuvo? Porque el ciclo se va a detener hasta que la condicional sea 0 o contador que vale 1. Pues es al revés que el otro. Puede decirse que es al revés, porque en el primero estoy esperando, o en el primero cuento con que va a seguir siendo verdadero. Cuando deje de ser verdadero, termina. En este caso, está siendo falso, 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 falso. Cuando sea verdadero, termina. Entonces, Sí. en general lo podemos ver como que es al revés, pero no necesariamente es al revés. Aquí la cosa va a cambiar un poquito, pero sí, la idea en general es básicamente, es al revés. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que contador, hasta que contador sea menor o igual que 10. 1 es menor o igual que 10, entonces este es verdadero. Si yo le pongo aquí otro número igual a sí, también es verdadero, ahí termina. El ciclo pudo haber continuado si yo le hubiera puesto no. No. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta es falsa. Entonces recuerden que como tenemos el y, ambas tienen que ser verdaderas para que las dos o el general sea verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero y falso,
nos va a dar falso y el ciclo, como es falso, se va a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos aquí? Decirle que otro número sea igual que no. Y ahora sí, ¿quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? Sí. ¿Quieres otro número? No, gracias. Y el ciclo termina. ¿Va que va? Entonces, así es como funciona el ciclo hacer mientras y hacer hasta. Todo está en el juego de condicionales. ¿Ok? Todo está en el juego de condicionales, en el cómo nosotros vamos a acomodar nuestra condicional para que sea verdadera, para que sea falsa y pueda ejecutarse el bloque de instrucciones. ¿Ok? Hacer mientras. Sí. Guardo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, no sé qué hice. Entonces, el hasta que, el hasta y el hasta que sirven más cuando es la condición, bueno, se sigue cumpliendo hasta que la condición ya sea falsa, por No, el contrario del mientras, ¿correcto? ajá. El hasta se ejecuta, el hasta se ejecuta cuando la condición es falsa y se detiene hasta que la condicional es verdadera. El hacer mientras se ejecuta cuando la condicional es verdadera y se detiene cuando la condicional es falsa. Por eso Ah, aquí como identificarlo es con la oración. Hacer esto mientras que esto sea verdadero. Hacer esto hasta que esto sea verdadero. ¿Ok? se podría decir que son, Que es el ciclo mientras. Pero ahorita vamos a hacer el ciclo hacer mientras, que era el que me preguntaban, el do while. En inglés, mientras es while y en inglés el hacer mientras es el do while. Y también tenemos el do until, que es hacer hasta. Entonces, vamos conociéndolos. En general son básicamente lo mismo. El ciclo hacer mientras es similar al ciclo mientras. La diferencia radica en el momento de la evaluación de la condición. En el ciclo hacer mientras la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por lo tanto, el bloque se ejecuta por lo menos una vez. Este bloque se ejecuta nuevamente si la condición de evaluar es verdadero y no se ejecuta más si se evalúa como falso. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el mismo bloque o la misma idea que el ciclo hacer. ¿Ok? Sí, pero No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.